En esta ocasión voy a tratar de explicar el límite máximo temporal para el cumplimiento de las penas de prisión en España. Es decir, voy a responder a la pregunta de cuánto tiempo puedo pasar como máximo en prisión. Bueno, hay que tener claro que a pesar de que te condenen a 300, 400 u 800 años, nadie va a pasar 800 años en prisión, por dos motivos muy claros. El primero de ellos, porque nadie vive 800 años. Y el segundo, y más importante seguramente, es porque el legislador así lo quiere. De este modo, fija un límite temporal por el cual, a pesar de la condena que tengas, no podrás estar ni un día más en prisión. ¿De acuerdo? De este modo, antes de nada, ubicarnos un poquito. ¿Dónde regula todo esto el legislador? Bueno, pues lo hace en el capítulo segundo del título tercero del libro primero del Código Penal. Es en cuanto a la aplicación de las penas. Y este capítulo tiene dos secciones. La primera de ellas contiene unas reglas generales para la aplicación de las penas y la segunda sección unas reglas específicas para la aplicación de las penas. Nos vamos a quedar en esta segunda sección y en concreto en el punto neurálgico que será el artículo 76 del Código Penal, que es el que centra la norma general y las excepciones. Bien, pero bueno, ¿qué nos dice el artículo 73? El artículo 73 del Código Penal, en consonancia con el 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el primero de estos, el del Código Penal, en cuanto a su aplicación, el segundo, el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto a su ejecución, nos dice que en la medida de lo posible siempre se ejecutarán las penas de forma simultánea, se cumplirán de forma simultánea. Cuando no sea posible habrá que estar al artículo 75 del Código Penal, pero vamos a partir de esta base, de que sí que es posible cumplir de forma simultánea las penas de prisión, ¿vale? Bien, antes de proseguir, mencionar que no voy a entrar a valorar ni delito continuado del artículo 74, ni concurso de delitos medial, ideal y real del artículo 77. Tampoco voy a entrar a valorar la prisión permanente revisable en cuanto a su efectividad, porque si no sería un caos este vídeo y se haría demasiado largo. Así pues, retomando, eso es lo que dice el artículo 73 y centrándonos en la norma general del 76 del Código Penal, artículo 76. ¿Qué nos dice la norma general? Bueno, pues nos dice que el cumplimiento máximo será el triple, en un supuesto en el que nos han condenado por varios delitos, el triple de la pena asignada para el delito más grave. Abro un paréntesis importante. El derecho a mí me encanta, es una ciencia jurídica. Es letras puras, casi, porque tiene muchos números, ¿vale? Entonces, a lo largo de este vídeo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla y tratando de poner ejemplos para poder entenderlo que pueda. Si a alguno no le queda claro, que me hable y se lo explicamos, o sea, lo explico y centramos algún punto que no entienda. Pero bueno, cuidado porque vienen números, ¿vale? Cierro paréntesis y prosigo con el artículo 76. El punto 1 nos decía, pues eso, en principio el límite será el triple de la pena para el delito más grave. Continúa con una coma, dice, como límite general el cumplimiento de 20 años de prisión. Grabaos eso a fuego porque esa es la norma general, son 20 años de prisión. Aunque te pongan una condena de 100 años, 20 años de prisión como cumplimiento efectivo, como límite máximo temporal, siendo la norma general. ¿Y las excepciones? Bueno, pues se recogen en este artículo, en este apartado primero del mismo artículo 76. Y hay 5 excepciones a esta norma general de los 20 años. Yo personalmente las clasifico las 3 primeras como ordinarias y las segundas como extraordinarias. Y ahora veréis por qué. A efectos didácticos, por si queréis acordaros, límite general 20, excepciones 25, 30, 40, otra vez 40 y digamos que X. Ahora veremos por qué. Entrando con la primera excepción contenida en la letrita A, nos dice que en lugar de 20 años el límite temporal podrá ser 25 cuando seamos condenados por 2 o más delitos y al menos uno de estos sea inferior a 20 años la pena de prisión. Es decir, cuando se te condene por 2 o más delitos. Aquí hay que hacer otro paréntesis y es que una persona, un sujeto, puede ser condenada en un mismo procedimiento judicial por distintos delitos. Por ejemplo, una persona que entra en un banco, roba con fuerza, se carga la puerta, mata a un segurata y secuestra a varios rehenes, pues en ejecución de un plan preconcebido y aprovechando idéntica ocasión, lleva a cabo una secuencia o consecución de ilícitos que serán
se depurarán responsabilidades en el mismo procedimiento judicial, como norma general. Entonces, fruto de ese procedimiento general, obtendremos una condena. ¿Y qué es la condena? Pues la suma de las distintas penas. ¿De acuerdo? Por esto hablamos de cuando se te condenan por 2 o más delitos. Cabe decir en este paréntesis que el 76.2 menciona que se podrán acumular penas de diferentes procedimientos judiciales siempre y cuando los hechos que dan fruto a estas penas sean anteriores al enjuiciamiento del primero de la primera de las penas que se van a acumular, ¿vale? Como veis es un poco enrevesado, pero bueno, lo intento simplificar. Cierro paréntesis, estábamos con la primera excepción. En lugar de 20, 25 años. ¿Cuándo? Cuando se me condenen por 2 o más delitos y sean menores de 20 años. Segunda excepción, de 20 pasamos a 30 años. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando se te condene nuevamente por 2 o más delitos, insisto, puede ser en el mismo procedimiento judicial o no, cuando se te condene por 2 o más delitos y alguno de ellos, al menos uno, esté penado con una pena superior a 20 años de prisión. En modo de ejemplo, por ejemplo, sin entrar en prisión permanente revisable, si robo con fuerza y asesinato agravado, nos encontraríamos en unas penas que rondarían entre 20 y 25 años para el asesinato agravado en principio y robo con fuerza pues que sería una menor. En este supuesto tendríamos una condena por 2 o más delitos y uno de estos delitos sí que tendría una pena superior a esos 20 años. En este caso, insisto, pasaríamos de 20 a 30 años. Tercera excepción. En lugar de 20 años como límite máximo, nos encontramos un límite de 40 años. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando nuevamente hay una condena por 2 o más delitos, pero en esta ocasión al menos 2 delitos son superiores a estos 20 años. ¿De acuerdo? Insisto que no entro a analizar prisión permanente revisable y demás, pero bueno, en estos supuestos, en lugar de 20 años, serán 40 años. Cuarta excepción, nuevamente 40 años. ¿Cuándo? Cuando tenemos una condena por 2 o más delitos, pero ojo, estos delitos son de carácter terrorista. Esto no es una opinión subjetiva, sino que el Código Penal deja claro cuáles son terroristas o cuáles tienen carácter de terrorismo y cuáles no. Entonces, cuando nos encontremos ante una condena por 2 o más delitos, sí que podrá estarse a este límite efectivo. Siempre y cuando uno de estos supere 20 años de prisión, obviamente. Y por último, quinta excepción, y que voy a mencionar sin entrar a analizar, es cuando haya una condena por 2 o más delitos y al menos uno de estos delitos esté penado con la pena de prisión permanente revisable. ¿Por qué no lo entra a valorar? Bueno, pues porque el propio Código Penal hace una remisión a los artículos 78 bis y 92 del mismo código y es un entramado un poco complejo. Si alguno tiene dudas, pues lo podemos debatir por privado, pero es que si no, se hará eterno este vídeo. ¿De acuerdo? Estas son las normas generales. Esto es la norma general, perdón, de 20 años y las excepciones que la acompañan. Como toda norma general, tiene sus excepciones. Pero lo normal, lo lógico es que se aplique la norma general. Es lo más habitual. Para finalizar, un inciso que nos hace el artículo 78 del Código Penal. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que puede darse supuestos que tras aplicar todas estas limitaciones temporales del artículo 76.1 nos encontremos que el cumplimiento efectivo de la pena sea inferior a la mitad de la condena impuesta, de la suma de todas las penas. Por ejemplo, que tras aplicar todo esto del 76.1, el límite efectivo se sitúe en 30 años y que el total de las penas que he sido condenado o ha sido condenado el sujeto asciendan a 200. Como vemos, es a 200 años. Como vemos, el cumplimiento efectivo es muy inferior a la mitad de la pena, del conjunto de las penas. ¿Qué sucede en esta ocasión? Bueno, pues se habilita al juzgador para que en obtención de beneficios penitenciarios, clasificación a tercer grado, libertad condicional, compute la totalidad de la pena. La totalidad de la pena, no pues otros límites que se fijan para ello. ¿De acuerdo? Estos son los rasgos generales del cumplimiento efectivo, como digo y como remarco. Límite general 20 años, excepciones 25, 30, 40, 40 y X por prisión permanente revisable. Hasta aquí la explicación. Mi opinión, ¿qué me parece del límite temporal? Bueno, me parece que es correcto, que el legislador da un pasito bien, pero el otro pasito lo da mal. ¿Por qué? Porque es verdad que en aras del principio de reinserción necesitamos fijar un límite. Es decir, la reinserción, la propia palabra lo dice, es
reinsertar, volver a insertar en la sociedad a un individuo que ha tenido un comportamiento que la sociedad entiende que es negativo. Por lo tanto, si tenemos una pena de 200 años de prisión, no se puede, por imposibilidad fáctica de tiempo, no se puede volver a reinsertar porque no va a vivir 200 años. Entonces es lógico y coherente que marque ese límite temporal. También es coherente en aras de la protección de este derecho a no tener una pena degradante, como no está permitida la prisión permanente, cadena perpetua, pero sí la prisión permanente revisable. Yo tengo mi crítica concreta a la prisión permanente revisable, hay un vídeo hablando de ello, así que no me voy a extender en esto. ¿Por qué creo que es un paso correcto y otro negativo? Porque es correcto fijar este límite, pero es negativo cuando nos damos cuenta de la realidad de las prisiones, ¿no? Cuando vemos que hay un psicólogo por cada 100 reos, cuando vemos que los medios que hay en el seno de instituciones penitenciarias no son suficientes para garantizar esta reinserción del reo y por tanto estar más tiempo, lamentablemente, puede servir como castigo, pero no sirve como reinserción. Ahí va mi crítica a las instituciones penitenciarias. En síntesis, este es el límite temporal. Una persona no va a estar de por vida en prisión, sí puede estar entrar y saliendo de prisión, pero el legislador se encarga de, en principio, tratar de configurar este principio de reinserción, limitando el tiempo que puede estar una persona en prisión. Como lo he dicho antes, si alguno tiene alguna duda concreta o lo que sea, que me escriba y tratamos de resolverla.